Abrí la carta mientras mi esposo dormía después de decirme, una vez más, que sin él no valía nada, y en ese instante supe que el control que ejerció sobre mí durante 12 años estaba a punto de derrumbarse sin que pudiera evitarlo. Mi nombre es Valeria, tengo 35 años, y durante más de una década viví convencida de que el matrimonio significaba soportar críticas, aceptar órdenes disfrazadas de consejos y sonreír frente a otros para ocultar lo que realmente pasaba en casa. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente lograría que cambiara, que algún día reconocería mi esfuerzo y dejaría de humillarme por cualquier error mínimo. Desde afuera todo parecía estable, con fotos familiares y cenas tranquilas, pero puertas adentro yo caminaba con cuidado para no provocar otro ataque de palabras que me hacían sentir pequeña. Aquella mañana, al leer las últimas voluntades de mi abuelo fallecido, entendí que el infierno donde sobreviví tenía una salida real y que él jamás imaginó la herencia secreta que cambiaría mi destino para siempre. Durante años mi rutina comenzó antes de que saliera el sol, preparando café y desayuno en silencio para evitar cualquier motivo de queja, revisando que su ropa estuviera lista y que la casa pareciera perfecta antes de que él bajara las escaleras con esa mirada que siempre encontraba algún defecto. Trabajaba medio turno en una oficina contable y el resto del día lo dedicaba al hogar, convencida de que cumplir con todo reduciría las críticas, aunque casi nunca funcionaba. Si la comida tenía poca sal, decía que ni para eso servía. Si opinaba sobre algún gasto, me recordaba que el dinero principal entraba por su esfuerzo y que yo debía agradecer la estabilidad que me daba. Con el tiempo dejé de compartir mis ideas, de visitar amigas sin avisar con anticipación y hasta de usar la ropa que me gustaba porque él opinaba que no era adecuada para una mujer casada. Cada comentario parecía pequeño cuando lo decía frente a otros con tono de broma, pero en privado se convertía en largas conversaciones donde me señalaba defectos, comparándome con esposas más organizadas o más inteligentes. Esa forma de hablar fue debilitando mi confianza sin que yo lo notara al principio, hasta que un día me descubrí pidiendo permiso incluso para decisiones simples. Las reuniones familiares eran un teatro bien ensayado. Yo sonreía, servía comida y escuchaba como él contaba anécdotas donde siempre quedaba como el hombre paciente que cargaba con una esposa sensible. Nadie imaginaba que, horas antes de cada evento, recibía advertencias sobre cómo comportarme para no hacerlo quedar mal. Aprendí a medir palabras y gestos, a leer su expresión para anticipar el siguiente reproche y a disculparme aun cuando no entendía qué había hecho. El control también se extendía a lo económico. Aunque trabajaba, debía transferir mi sueldo a una cuenta común que él administraba, y cualquier compra personal necesitaba explicación detallada. Si cuestionaba algo, respondía que así funcionaban los matrimonios responsables y que mi desconfianza demostraba inmadurez. Poco a poco acepté reglas que jamás habría imaginado aceptar, creyendo que mantener la paz era más importante que defenderme. Sin embargo, semanas antes de la llegada de la carta comenzaron pequeños cambios que no supe interpretar de inmediato. Noté llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación, mensajes que le hacían sonreír mientras giraba el teléfono para que no pudiera ver la pantalla, y conversaciones en voz baja desde el estudio que antes no existían. Cuando preguntaba, respondía con fastidio y me acusaba de estar inventando problemas. Esa actitud sembró una inquietud nueva en mí, una sensación de que algo más se movía bajo la superficie de nuestra aparente estabilidad. Aún así, seguí cumpliendo con cada responsabilidad, intentando convencerme de que mis sospechas eran exageraciones producto del cansancio. No imaginaba que esas grietas en la rutina estaban conectadas con un plan que se desarrollaba a mis espaldas y que la carta de mi abuelo no solo me daría recursos para irme, sino también la claridad para entender que todo lo que había vivido formaba parte de un juego mucho más grande del que apenas empezaba a ver las reglas. La inquietud que empezó como una simple sospecha se volvió más fuerte una tarde en la oficina, cuando revisaba facturas y reconocí el nombre de mi esposo en un documento que no debía estar ahí. No era un gasto doméstico ni algo relacionado con nuestro hogar. Se trataba de la apertura de una cuenta empresarial vinculada a una sociedad que yo jamás había escuchado mencionar. Al principio pensé que podía ser un error administrativo, pero la dirección asociada no era nuestra casa ni su lugar de trabajo habitual. Guardé una copia digital con discreción y pasé el resto del día intentando concentrarme, aunque la duda me perseguía como una sombra. Al llegar a casa actué con normalidad, preparé la cena y escuché su relato habitual sobre reuniones y compromisos,
pero ahora cada palabra sonaba ensayada. Mientras hablaba, revisaba su teléfono con más frecuencia de lo normal y respondía mensajes con rapidez, como si temiera que alguien más los viera. Esa noche, cuando salió a resolver un pendiente urgente, sentí un impulso distinto al miedo que solía paralizarme. Recordé la carta de mi abuelo guardada en el cajón y la frase donde me pedía que no ignorara las señales que la vida colocara frente a mí. Decidí no confrontar de inmediato. En cambio, tomé su computadora portátil que había dejado en el estudio y comprobé que la contraseña seguía siendo la misma de siempre. No buscaba invadir por curiosidad, sino confirmar si lo que había visto era una coincidencia o el inicio de algo más grande. Entre correos electrónicos encontré intercambios con un asesor financiero y documentos adjuntos que hablaban de transferencias importantes programadas para las próximas semanas. Mi nombre no aparecía en ningún contrato, aunque varias cuentas compartidas sí estaban mencionadas como fuente de fondos. Sentí un frío recorrerme la espalda al comprender que planeaba mover dinero sin consultarme, utilizando recursos que durante años administró bajo la excusa de proteger nuestro futuro. Antes de que regresara, cerré todo con cuidado y me senté en la sala fingiendo leer. Cuando entró, traía un aroma distinto y una expresión que mezclaba prisa con satisfacción. Me preguntó por qué estaba despierta y respondí con una sonrisa tranquila, observándolo con una atención que él no notó. Cada gesto confirmaba que algo se estaba preparando a mis espaldas. Al acostarme, comprendí que no se trataba solo de llamadas sospechosas ni de mensajes ocultos. Había un movimiento financiero en marcha que podía dejarme sin nada si no actuaba con inteligencia. La herencia que mi abuelo me dejó aún no estaba formalizada, pero representaba una oportunidad que él desconocía por completo. Por primera vez en años, no sentí miedo sino determinación. Mientras lo escuchaba respirar profundamente a mi lado, tomé una decisión silenciosa. Investigaría cada paso que estaba dando y descubriría hasta dónde llegaba su plan antes de permitir que moviera una sola pieza más. Lo que comenzó como pequeñas grietas en la rutina ahora revelaba un posible engaño mucho más serio, y entendí que la verdad apenas empezaba a mostrarse, abriendo una puerta que ya no pensaba cerrar. Al día siguiente actué como si nada hubiera cambiado, pero por dentro cada detalle adquiría un nuevo significado. Preparé el desayuno, revisé mi agenda y salí rumbo al trabajo con la mente enfocada en un solo objetivo: entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo antes de dar cualquier paso. Sabía que una reacción impulsiva solo le daría ventaja, así que decidí observar con paciencia y reunir información sin levantar sospechas. En la oficina pedí acceso a ciertos registros públicos con el pretexto de actualizar bases de datos para un cliente. No tardé en confirmar que la sociedad vinculada a su nombre había sido creada meses atrás y que figuraba como socio principal junto a una persona que no reconocí. La dirección registrada coincidía con un pequeño despacho en otra zona de la ciudad, lejos de nuestro entorno habitual. Aquello no era un proyecto improvisado. Llevaba tiempo construyéndose en silencio. Esa revelación me obligó a pensar más allá de una simple transferencia. Si estaba moviendo dinero y creando una estructura aparte, significaba que preparaba algo que no incluía mi presencia. Tal vez una separación planeada, tal vez una fuga financiera que me dejaría sin recursos. La idea de haber confiado durante años en alguien que organizaba su salida mientras yo intentaba salvar el matrimonio me produjo una mezcla de dolor y claridad. Por la tarde recibí un mensaje suyo avisando que llegaría tarde por otra reunión urgente. En lugar de cuestionarlo, respondí con naturalidad y aproveché el tiempo para revisar estados de cuenta antiguos. Encontré movimientos que antes parecían normales pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas: retiros escalonados, pagos a consultores y depósitos a la nueva sociedad. No era un error aislado, era una estrategia. Cuando regresó, noté un cambio sutil en su actitud. Mostraba una seguridad distinta, casi impaciente, como si estuviera esperando el momento adecuado para ejecutar algo definitivo. Durante la cena mencionó de forma casual la posibilidad de reestructurar nuestras finanzas para optimizar impuestos, sugiriendo que firmáramos algunos documentos en las próximas semanas. Esa propuesta encendió todas mis alarmas, pero mantuve la calma y dije que lo revisaríamos con tiempo. Esa noche confirmé lo que ya intuía: no solo existía un plan oculto, sino que estaba a punto de entrar en su fase decisiva. La herencia que aún no había revelado se convirtió en mi carta más fuerte,
aunque sabía que necesitaría apoyo profesional para protegerme. No podía enfrentar sola un esquema financiero diseñado con anticipación. Antes de dormir, escribí el nombre de un abogado recomendado por una antigua amiga y agendé una cita discreta para los próximos días. Comprendí que el conflicto era mucho más grande de lo que parecía al inicio, y que la estabilidad que creí tener durante 12 años estaba sostenida por una estructura frágil que él mismo estaba dispuesto a derribar si eso le convenía. Mientras apagaba la luz, tuve la certeza de que ya no era la mujer que caminaba con miedo por su propia casa. Algo había cambiado de forma irreversible. Ahora conocía parte de su juego y estaba decidida a descubrir el resto antes de que moviera la última pieza. La cita con el abogado fue el primer paso que di pensando en mí y no en mantener una apariencia. Entré a su despacho con la serenidad que había aprendido a fingir durante años, pero esta vez no era sumisión, era estrategia. Le mostré copias de los movimientos financieros, la información de la sociedad registrada y le expliqué cómo mi esposo administraba nuestras cuentas sin darme acceso real a las decisiones importantes. Escuchó con atención, tomó notas y al final me dijo algo que cambió por completo mi postura: si actúas ahora, puedes protegerlo todo. Esa frase me dio una claridad que jamás había sentido. Comprendí que no estaba atrapada, solo había vivido creyendo que lo estaba. El abogado me explicó que, antes de firmar cualquier documento, debía solicitar estados financieros detallados y exigir transparencia legal. También me recomendó separar de inmediato mis ingresos y abrir una cuenta personal donde depositar lo que me correspondía por ley. No se trataba de venganza, sino de defensa. Salí de ahí con un plan concreto. Durante años soporté humillaciones pensando que el problema era emocional, pero ahora entendía que también existía un movimiento calculado detrás. En lugar de confrontarlo, decidí actuar con precisión. Abrí mi cuenta sin decir nada, actualicé contraseñas y recopilé documentos que demostraban mi aportación económica al matrimonio. Cada acción era silenciosa, pero firme. En casa mantuve la rutina habitual. Preparé la cena, escuché sus comentarios y asentí cuando habló de la próxima reestructuración financiera. Por dentro ya no sentía miedo. Analizaba cada palabra buscando pistas. Noté que evitaba mirarme a los ojos cuando mencionaba fechas específicas y que parecía ansioso por concretar ciertas firmas antes de fin de mes. Esa prisa confirmaba que el tiempo jugaba un papel clave en su plan. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré un folder escondido entre papeles viejos. No lo abrí de inmediato, esperé a estar sola. Dentro había borradores de contratos donde se proyectaba transferir propiedades a nombre de la nueva sociedad. Mi nombre no figuraba en ninguna cláusula. Aquello no era una suposición, era una exclusión deliberada. En lugar de llorar como habría hecho meses atrás, tomé fotografías de cada documento y los guardé como respaldo. Después devolví todo a su lugar exacto. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía herramientas para enfrentarlo. La herencia de mi abuelo aún estaba en proceso legal, pero ya sabía que incluía bienes suficientes para darme independencia total si era necesario. Sin embargo, no quería huir, quería asegurarme de que nadie volviera a manipular mi estabilidad. Comprendí que el verdadero cambio no era económico, sino mental. Dejé de verme como la esposa que debía soportar y comencé a pensar como alguien que merecía respeto y protección. Él seguía creyendo que controlaba cada movimiento dentro de la casa. Ignoraba que yo había dejado de jugar bajo sus reglas y que, en silencio, estaba construyendo una defensa sólida. La víctima que conoció durante 12 años ya no existía. En su lugar había alguien que observaba, analizaba y esperaba el momento exacto para actuar. Las piezas que había reunido hasta ese momento parecían suficientes para protegerme, pero una llamada inesperada demostró que la situación era todavía más profunda. Era el abogado, con un tono más serio que en nuestra primera reunión. Me pidió que acudiera cuanto antes porque había encontrado algo relevante al revisar los registros de la nueva sociedad. Al llegar, me mostró documentos donde no solo aparecían transferencias proyectadas, sino también una solicitud de crédito considerable respaldada parcialmente con bienes que aún figuraban como parte del patrimonio conyugal. Eso significaba que planeaba endeudar propiedades compartidas para financiar su proyecto personal, dejándome expuesta a una posible responsabilidad legal si algo salía mal.
No se trataba únicamente de mover dinero. Estaba comprometiendo nuestro futuro sin mi consentimiento. La noticia me obligó a respirar hondo. Durante años soporté palabras hirientes creyendo que el daño era solo emocional, pero ahora entendía que la amenaza también era financiera. El abogado explicó que, si el préstamo se aprobaba y la sociedad incumplía, podrían embargar activos vinculados al matrimonio. En otras palabras, yo podía terminar pagando una deuda que jamás autoricé. Regresé a casa con una sensación distinta. Ya no era solo sospecha confirmada, era la prueba de un riesgo real. Observé cada rincón del lugar que había cuidado durante tanto tiempo y comprendí que él estaba dispuesto a usar todo como herramienta para su propio beneficio. Esa comprensión dolió, pero también fortaleció mi determinación. Esa misma noche revisé nuevamente los estados de cuenta y detecté movimientos recientes hacia una firma de consultoría vinculada a la persona que figuraba como socia. Investigando un poco más, descubrí que esa mujer no era solo un nombre en un contrato. Tenía antecedentes de asociaciones fallidas y demandas por incumplimiento. La posibilidad de que estuviera involucrado con alguien así elevaba el peligro a otro nivel. Mientras él hablaba por teléfono en el balcón, fingiendo normalidad, comprendí que el problema superaba cualquier conflicto matrimonial común. Existía un plan estructurado que incluía deudas, transferencia de bienes y posiblemente una salida anticipada del país si el negocio no prosperaba. La idea de que pudiera desaparecer dejándome con consecuencias legales me heló la sangre. Sin embargo, en lugar de sentirme derrotada, tomé notas mentales de cada detalle. Informé al abogado sobre la solicitud de crédito y acordamos preparar medidas preventivas para bloquear cualquier firma que me involucrara sin autorización. También iniciamos el proceso para registrar oficialmente mi herencia como patrimonio separado, evitando que pudiera tocarla. Cada descubrimiento ampliaba el conflicto y confirmaba que aquello era más grande de lo que imaginé al abrir la carta de mi abuelo. Ya no estaba frente a simples mentiras o engaños emocionales. Enfrentaba una maniobra compleja que podía destruir mi estabilidad si no actuaba con precisión. Esa noche, mientras lo veía dormir con aparente tranquilidad, entendí que el verdadero enfrentamiento no sería una discusión doméstica, sino una batalla legal y estratégica. Él aún creía que todo avanzaba según su plan, ignorando que cada movimiento suyo estaba siendo observado y que el tablero había cambiado silenciosamente a mi favor. 2 días después del descubrimiento sobre el crédito, recibí un mensaje que no esperaba. Provenía de un número desconocido y solo decía: necesitamos hablar sobre la sociedad. Yo tampoco sabía toda la verdad. Dudé antes de responder, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Acordamos vernos en un café discreto al día siguiente. Al llegar reconocí de inmediato el rostro que había visto en los documentos. Era la socia registrada en la empresa. Se presentó con voz firme, aunque su expresión reflejaba preocupación. Me explicó que había invertido dinero propio confiando en promesas que ahora parecían poco claras. Según ella, mi esposo le aseguró que todo estaba respaldado por capital sólido y bienes libres de riesgo, algo que yo sabía que no era cierto. Mientras hablaba, comprendí que no era una enemiga, sino otra persona atrapada en una versión distinta del mismo discurso convincente. Me mostró mensajes donde él prometía transferencias inmediatas y una expansión rápida del negocio. Sin embargo, también había retrasos y excusas constantes. La supuesta sociedad sólida empezaba a mostrar fisuras por ambos lados. Le pregunté si sabía sobre la solicitud de crédito usando propiedades conyugales como respaldo. Su silencio fue respuesta suficiente. No tenía idea de que se estaba comprometiendo patrimonio que no le pertenecía por completo. Esa revelación cambió el tono de nuestra conversación. Ambas entendimos que estábamos ante alguien que movía piezas sin informar completamente a ninguna de las partes involucradas. La alianza surgió de forma natural. Ella quería proteger su inversión y yo necesitaba impedir que se concretara cualquier movimiento que me perjudicara. Acordamos compartir información y mantener comunicación constante. Me envió copias de contratos preliminares y proyecciones financieras que confirmaban que la deuda solicitada era incluso mayor de lo que había imaginado. Esa reunión marcó un punto clave. Durante años creí que enfrentaba un problema íntimo, limitado a mi hogar, pero ahora veía cómo su ambición y falta de transparencia afectaban a terceros. El control que ejercía en casa era solo una parte de su forma de operar.
Fuera de esas paredes actuaba con la misma seguridad calculada. Regresé a casa con una sensación nueva: no estaba sola en esta situación. La información que compartimos fortalecía mi posición legal y abría la posibilidad de frenar el crédito antes de que fuera aprobado. El abogado confirmó que, con pruebas suficientes de ocultamiento, podíamos presentar una notificación preventiva ante la entidad financiera. Esa noche él llegó más tarde de lo habitual, visiblemente tenso. Comentó que los trámites estaban avanzando y que pronto todo estaría resuelto. Lo escuché con atención, consciente de que sus palabras ya no tenían el mismo peso sobre mí. Ignoraba que su socia y su esposa ahora compartían datos que podían desarmar su estrategia en cualquier momento. Mientras recogía la mesa después de la cena, comprendí que el equilibrio de poder había cambiado sin que él lo notara. La red que había tejido con cuidado comenzaba a enredarlo a él mismo. La cuenta regresiva ya no era solo financiera. También era el tiempo que le quedaba antes de descubrir que su plan había dejado de estar bajo su control. La urgencia se volvió real cuando el banco envió una notificación formal a la casa solicitando documentos adicionales para aprobar el crédito. No era un simple trámite. Faltaban solo algunos requisitos y una firma final para liberar el monto. El plazo marcado en la carta indicaba que todo debía resolverse en menos de 10 días. Esa fecha se convirtió en un reloj invisible marcando cada decisión. Compartí la información de inmediato con el abogado y con la socia. Ambos coincidieron en que debíamos actuar antes de que él completara el proceso. Preparamos una advertencia legal dirigida a la institución financiera, señalando que parte de los bienes ofrecidos como respaldo estaban bajo régimen conyugal y no podían comprometerse sin mi consentimiento expreso. Esa notificación debía presentarse justo en el momento preciso para bloquear la aprobación sin alertarlo demasiado pronto. En casa, el ambiente comenzó a cambiar. Noté que revisaba constantemente su teléfono, hacía llamadas en tono bajo y evitaba conversaciones largas conmigo. Un par de veces insinuó que necesitábamos acudir juntos al banco para agilizar papeleo. Respondí que tenía compromisos laborales y pedí revisar los documentos con calma antes de firmar cualquier cosa. Mi actitud tranquila parecía desconcertarlo. Quizá esperaba resistencia emocional, no análisis detallado. Mientras tanto, el proceso de mi herencia avanzaba en paralelo. El notario confirmó que en pocos días recibiría la documentación oficial que acreditaba bienes y fondos a mi nombre exclusivo. Ese respaldo no solo me daba independencia, también fortalecía mi posición ante cualquier intento de presión. Decidí mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. La socia, por su parte, comenzó a presionar por claridad en las cifras proyectadas. Me envió mensajes indicando que él estaba acelerando decisiones y prometiendo rendimientos rápidos para justificar el préstamo. Cada nuevo dato confirmaba que la operación se sostenía sobre promesas exageradas y riesgo elevado. Faltando 5 días para la fecha límite, él anunció que el viernes asistiría al banco para cerrar el trámite. Dijo que todo estaba bajo control y que después de eso empezaría una nueva etapa para nosotros. Esa frase resonó en mi mente, porque yo sabía que la nueva etapa sería muy distinta a la que imaginaba. El abogado preparó la documentación necesaria para presentarla el mismo viernes por la mañana, antes de la cita programada. Si todo salía como planeado, el banco recibiría la advertencia legal y congelaría el proceso hasta esclarecer la situación. La clave era precisión absoluta. Cada hora que pasaba aumentaba la tensión. No había discusiones abiertas ni escenas dramáticas, el silencio era más pesado que cualquier grito. Él confiaba en que estaba a punto de concretar su movimiento decisivo. Yo sabía que la cuenta regresiva no trabajaba a su favor. La noche anterior a la cita apenas dormí. No por miedo, sino por la magnitud del momento que se acercaba. 12 años de control, de humillaciones y de decisiones tomadas sin consultarme estaban a punto de enfrentarse a una respuesta firme y calculada. Cuando el reloj marcó la medianoche, comprendí que al amanecer ya no sería la misma historia, porque esta vez no reaccionaría, actuaría. El viernes amaneció con una calma extraña, como si la casa misma supiera que algo definitivo estaba por suceder. Preparé café con movimientos medidos y observé cómo él revisaba su reloj una y otra vez, impaciente por salir hacia el banco. Comentó que sería un trámite rápido y que después podríamos celebrar el inicio del proyecto que aseguraría nuestro futuro. Asentí sin discutir,
consciente de que cada palabra suya estaba a punto de enfrentarse con una realidad distinta. Minutos después de que salió, el abogado presentó la notificación preventiva ante la institución financiera, adjuntando pruebas de que los bienes ofrecidos como garantía no podían comprometerse sin mi autorización formal. La socia también envió un correo solicitando revisión urgente del contrato por inconsistencias detectadas en los respaldos económicos. Todo ocurrió casi al mismo tiempo, como piezas que encajan en el segundo exacto. 1 hora más tarde recibí su llamada. El tono ya no era seguro, sino tenso. Preguntó si sabía algo sobre una observación legal que había detenido el proceso. Respondí con serenidad que, antes de firmar cualquier documento, necesitaba claridad completa sobre lo que implicaba para mí. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier explicación. Al regresar a casa, su expresión había cambiado por completo. Dejó las llaves sobre la mesa con fuerza contenida y comenzó a hablar de malentendidos y excesos de precaución. Intentó minimizar la notificación diciendo que solo retrasaría unos días el trámite. Lo escuché sin interrumpirlo, sosteniendo su mirada con una firmeza que jamás había mostrado. Cuando terminó, coloqué sobre la mesa copias de los documentos que había reunido, registros de la sociedad, proyecciones de deuda, contratos preliminares y la constancia de que mi herencia ya estaba legalmente protegida como patrimonio independiente. No levanté la voz ni hice acusaciones, simplemente expuse hechos. Su reacción pasó por etapas visibles: negación inicial, intentos de justificar decisiones como estrategias necesarias, luego nerviosismo al comprender que tenía más información de la que imaginaba. Preguntó cómo había obtenido esos datos y por qué desconfiaba de él después de tantos años. Respondí que la confianza no se sostiene cuando se ocultan movimientos que pueden poner en riesgo la estabilidad compartida. La conversación dejó de ser un intercambio desigual. Por primera vez no había reproches dirigidos hacia mí ni críticas para desestabilizarme. En cambio, era él quien buscaba explicaciones apresuradas mientras yo mantenía el control del diálogo. Le informé que cualquier intento de avanzar sin transparencia tendría consecuencias legales inmediatas y que el banco ya estaba al tanto de la situación. El quiebre emocional no fue un grito ni una escena dramática, sino el momento en que entendió que su plan había sido descubierto por completo. La seguridad que lo acompañó durante semanas se transformó en incertidumbre. Comprendió que ya no podía mover piezas sin que yo lo supiera. Esa tarde no hubo reconciliaciones ni promesas. Solo una verdad clara flotando en el aire: el control que ejerció durante 12 años había terminado. Y aunque todavía faltaba resolver formalmente el conflicto, el enfrentamiento había dejado algo evidente: el tablero ya no le pertenecía. Después de aquella confrontación, el ambiente en casa cambió por completo. No hubo disculpas sinceras ni intentos reales de reparar el daño. Lo que apareció fue una negociación inevitable. 2 días más tarde nos sentamos en el despacho del abogado, esta vez frente a frente, sin máscaras ni discursos preparados para terceros. La conversación dejó de girar alrededor de emociones y se centró en documentos, derechos y responsabilidades. Mi esposo intentó plantear la situación como un simple desacuerdo financiero, pero las pruebas demostraban que había actuado sin transparencia y que la solicitud de crédito comprometía bienes comunes sin mi autorización. El abogado explicó con claridad que ese tipo de movimiento podía considerarse administración desleal dentro del régimen matrimonial. Esa precisión legal cambió por completo el tono del encuentro. La socia también estuvo presente por videollamada. Confirmó que desconocía el uso de propiedades conyugales como respaldo y que retiraría su participación si no se reestructuraba el proyecto con total claridad. Esa declaración dejó a mi esposo sin el apoyo que esperaba. El negocio que imaginó sólido comenzó a desmoronarse frente a él. Ante ese escenario, propuse algo que llevaba días meditando. No deseaba una guerra pública ni un conflicto interminable. Quería una solución firme y definitiva. Planteé la separación legal de bienes inmediata, la cancelación formal de cualquier trámite crediticio vinculado a patrimonio compartido y el inicio de un proceso de divorcio con términos claros y justos. No hablé desde el resentimiento, sino desde la determinación. Durante unos minutos intentó persuadirme, recordando años de convivencia y apelando a la idea de reconstruir lo que se había dañado. Sin embargo, ya no me encontraba en la posición vulnerable de antes.
Le recordé que la confianza se quebró cuando decidió actuar a mis espaldas, no cuando yo decidí protegerme. La diferencia era fundamental. Finalmente aceptó negociar. El banco canceló la solicitud de crédito tras recibir la documentación completa, la sociedad quedó suspendida y firmamos un acuerdo preliminar donde se establecía la división equitativa de bienes y la renuncia mutua a futuras reclamaciones económicas. Mi herencia quedó fuera de cualquier discusión, protegida legalmente como patrimonio exclusivo. La firma del acuerdo no fue un momento dramático, sino un cierre sereno. Mientras estampaba mi nombre en el documento de separación, sentí que no estaba perdiendo un matrimonio, sino recuperando mi estabilidad. No hubo aplausos ni escenas exageradas, solo la conciencia clara de que había elegido respeto sobre miedo. Al salir del despacho, el aire se sintió distinto. No sabía exactamente cómo sería la nueva etapa, pero si tenía certeza de algo esencial, ninguna estrategia oculta volvería a decidir mi destino. La resolución no llegó con venganza, sino con justicia inteligente, construida paso a paso desde el momento en que abrí aquella carta que cambió todo. 3 meses después, la casa ya no se sentía como un campo de tensión. Decidí venderla y mudarme a un departamento más pequeño, luminoso y completamente mío. Cada objeto que elegí colocar allí tenía un significado distinto, no era parte de una escenografía para aparentar estabilidad, sino reflejo de tranquilidad real. Por primera vez en mucho tiempo podía caminar sin medir mis pasos ni calcular mis palabras. El proceso de divorcio avanzó sin escándalos. Cumplimos el acuerdo firmado y cada quien tomó su rumbo. Su proyecto empresarial se redujo considerablemente al perder respaldo financiero, y aunque supe que intentó reorganizarlo, ya no era asunto mío. Mi enfoque estaba en reconstruir mi vida con bases firmes. Con la herencia de mi abuelo inicié un pequeño despacho contable propio, algo que siempre quise hacer pero que postergué por miedo a no contar con apoyo. La experiencia de los últimos meses me dio seguridad para asumir riesgos calculados. Las primeras semanas fueron exigentes, pero cada cliente nuevo representaba independencia, no presión. También retomé amistades que había dejado de lado. Salir a tomar café sin pedir permiso, viajar un fin de semana sin justificar cada gasto y reír sin temor a críticas se volvieron actos sencillos pero poderosos. Comprendí que la libertad no siempre llega con grandes gestos, a veces se manifiesta en decisiones cotidianas. Al mirar atrás, no siento rencor, sino claridad. Durante 12 años permití que alguien definiera mi valor porque creí que el amor exigía sacrificio constante. Hoy entiendo que ninguna relación debería basarse en control ni silencios forzados. La carta de mi abuelo no solo me dejó bienes materiales, me recordó que la dignidad no se negocia. A veces perder lo que parecía seguro es la única forma de empezar de verdad. Y aunque el camino no fue sencillo, aprendí que la fuerza que buscaba afuera siempre estuvo dentro de mí, esperando el momento adecuado para despertar.